¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a trabajar con criterios para encontrar máximos y mínimos relativos y aquí tenemos el primer ejemplo. Obtener los máximos y mínimos relativos si existen para la siguiente función. Aquí tenemos la función y lo primero que vamos a hacer es encontrar todas las derivadas parciales. Comencemos con la derivada parcial con respecto a x. Nos basamos en la función original y podemos notar que el primer término tiene x, entonces lo podemos derivar. Al derivar 8x cuadrado nos da como resultado 16x. Al derivar el segundo término solo derivamos la x, que sería 1, y mantenemos fijo 8y. En el siguiente término, como tiene y cuadrado, y hemos quedado que la y es manejada como una constante, entonces será 0. Al derivar 8x me da 8, y al derivar menos 3 me da 0. Vamos ahora a encontrar la segunda derivada parcial con respecto a x. Me baso en la primera derivada que tenemos acá. Al derivar 16x me da como resultado 16. Al derivar 8y es 0. Al derivar 8 también me da 0. Ahora encontremos la primera derivada parcial con respecto a y. Nos vamos a la función original recordando que ahora la x será una constante. Derivando 8x cuadrado me da 0. Al derivar 8xy solo derivamos la y, es 1, y dejamos fijo a 8x. Derivando 4y cuadrado, eso es 8y. Al derivar 8x es 0 y al derivar menos 3 también es 0. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada parcial con respecto a y. Nos basamos en la primera derivada parcial con respecto a y al derivar 8x es 0 porque es una constante. Al derivar 8y obtenemos 8 y ahora solo nos falta encontrar la derivada cruzada o mixta. La notación que tenemos acá se refiere a lo siguiente. Yo me voy a basar en la primera derivada con respecto a x. Aquí la tenemos. Y derivar nuevamente con respecto a y. Si derivo la primera derivada con respecto a y, esto sería 0. Aquí tengo 8 y aquí sería 0. Si veo la segunda notación, me dice que me refiere a la primera derivada parcial con respecto a y, que es esta que estoy señalando. Y que luego derive parcialmente con respecto a x. Entonces, si derivo parcialmente con respecto a x, esto sería 8 y aquí sería 0. En ambos casos hemos notado que nos da el mismo resultado, que es 8. Por lo que ya establecimos anteriormente que las derivadas cruzadas o mixtas son iguales en la mayoría de casos. Bueno, teniendo ya eso definido, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Voy a tomar la primera derivada parcial con respecto a x y la primera derivada parcial con respecto a y. Y ambas las voy a igualar a 0. ¿Para qué las vamos a igualar a 0? Para encontrar el punto crítico o los puntos críticos que sean derivados de ello. Entonces, igualamos a 0 la primera derivada parcial con respecto a x y la segunda y también la derivada parcial con respecto a y. Al hacer eso nos damos cuenta que la primera ecuación es divisible todos sus términos por 8. Entonces una ecuación equivalente sería esta, al dividir cada término por 8. En la segunda ecuación también vamos a dividir cada término entre 8. Y obtenemos esta ecuación equivalente. Aquí la vamos a nombrar como la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, con esas dos ecuaciones vamos a trabajar un poco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar y de la segunda ecuación. Aquí tenemos la segunda ecuación. Si yo despejo y, me queda y igual a menos x. Ahora voy a sustituir ese resultado en la ecuación número 1. La ecuación número 1 es esta. Y al reemplazar la y por menos x me queda de la siguiente forma. Reduciendo términos semejantes, 2x menos x me da x más 1 igual a 0. Despejando x de esa ecuación tengo que x vale menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar qué pasa cuando la x es igual a menos 1. Lo que tiene que hacer usted es tomar este valor y evaluarlo en cualquiera de las dos ecuaciones que estamos trabajando, es decir, las primeras derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y igualadas a 0. Si usted sustituye el valor de x igual a menos 1 en cualquiera de esas dos, va a tener que la y va a ser igual a 1. Entonces ahí podemos formar un punto.
que será un punto crítico que vamos a analizar. El punto crítico es de coordenadas menos 1,1. Con ese punto crítico, al analizarlo, vamos a ver si ahí corresponde un extremo relativo, que puede ser un máximo o un mínimo, o un punto de silla. Para eso vamos a tomar en cuenta las dos derivadas parciales, una con respecto a x y la otra con respecto a y las derivadas parciales cruzadas o mixtas. Entonces hacemos la tabla. Esa tabla tiene ciertos elementos que ya los vamos a especificar. Uno es el punto crítico. Otro es la evaluación del punto crítico en la segunda derivada parcial con respecto a x. También la evaluación del mismo punto en la segunda derivada parcial con respecto a y. También vamos a evaluar el punto en las derivadas parciales mixtas y elevamos al cuadrado ese resultado. ¿Para qué? Para obtener un valor de d y luego hacer una conclusión, que puede ser un extremo o un punto de silla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá el punto crítico menos 1,1. Si lo evaluamos en la segunda derivada parcial con respecto a x, que sería esto, como pueden notar no hay una variable donde sustituir la coordenada de x y de y. Es una constante, entonces simplemente decimos que el resultado es 16. Si lo evaluamos en la segunda derivada parcial con respecto a y, sucede similar. Ahí sería 8. Y si lo evaluamos en la derivada parcial cruzada, también es una constante, es 8. Pero al elevarlo al cuadrado nos da 64, porque es lo que nos pide aquí la parte de la fórmula. Con eso vamos a tener que determinar el valor de d. Pero ese valor de d está regido por esta fórmula. Como se puede dar cuenta, aquí los elementos que están involucrados ya los hemos calculado. Vamos a multiplicar la evaluación del punto en la segunda derivada parcial con respecto a x. Lo vamos a multiplicar por la evaluación que se hizo en la segunda derivada parcial con respecto a y. Y luego le vamos a restar el resultado de evaluar ese punto en una de las derivadas cruzadas o mixtas y elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos los valores. El primer valor que vamos a sustituir para encontrar d es este, que es 16, multiplicado por 8, menos el valor que tenemos acá, que es 64. Al hacer esa operación da como resultado nuevamente 64. Ese valor lo colocamos aquí en la tabla y vamos a dar una conclusión. Esa conclusión se hace de la siguiente manera. Primero vamos a analizar el valor de d. ¿Cómo es el valor de d? Es mayor que 0 porque es positivo, es 64. Ahora analizamos la evaluación o el resultado que nos dio en la segunda derivada parcial con respecto a x. Si usted observa ahí, el resultado es positivo, es decir, que fue mayor que 0. Entonces, si el valor de d es mayor que 0 y la evaluación del punto en la segunda derivada parcial con respecto a x también es mayor que 0, entonces ahí hay un punto mínimo relativo. Y ese punto mínimo relativo lo vamos a encontrar evaluando el punto crítico menos 1, 1 en la función original. Entonces nos va a dar estas coordenadas, menos 1 y 1, que representan a x y a y respectivamente, se sustituyen en la función original que tenemos al inicio y nos da como resultado menos 7. Eso lo pueden ustedes verificar. Entonces de esa manera nosotros ya hemos establecido que el punto crítico menos 1,1, en ese lugar hay un mínimo relativo. Bueno, hasta acá llega el ejercicio, espero que les ayude.